Vamos a tomar contacto ahora vía Zoom con nuestro colega Jorge Zaneta, especialista en política, sobre todo de la región. Vamos a hacer un análisis tal cual lo hicimos en septiembre pasado, ¿sí? Cuando se dio una situación completamente distinta a la de ayer. Aquí en Junín había ganado el peronismo por bastante diferencia. Bueno, entonces queremos hacerle un par de preguntas a Jorge, más que nada que analice la situación y por qué este cambio tan brusco en los resultados. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Daniela te saluda. ¿Cómo te va, Daniela? Muchas gracias por el contacto. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, Jorge, gracias a vos por este ratito de tu tiempo. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo empezamos? Eh, Mira, sí, la verdad es que es un resultado que, por supuesto, no voy a desconocer que me llamó la atención. Yo esperaba, sí, una victoria de la Libertad Avanza a nivel nacional, porque había guarismos previos a la elección que hablaban de una importante cantidad de votos en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, con el acuerdo que logró con el radicalismo del gobernador Cornejo. Digamos, esos grandes centros urbanos por fuera de lo que es la provincia de Buenos Aires, entendía yo que le iban a dar una ventaja suficiente como para compensar una derrota por menos puntos que en septiembre a la Libertad Avanza. Sí me llamó muchísimo la atención esta victoria por un punto, o 0,8, un punto y medio, bueno, en eso estamos, habrá que esperar el escrutinio definitivo. Pero bueno, la verdad es que la victoria más sorprendente para mí fue la de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, no así, te reitero, a nivel global. Estamos hablando de que recortó 14 puntos de diferencia, Ujú. 13,8 puntos de diferencia, y pasaron L- apenas 50 días Claro, lo entre una dio elección. vuelta prácticamente, ¿no? Porque en septiembre justamente había Sí, sido al revés. Kicillof le había sacado exacto. 13, 14 puntos. Exactamente. Ujú. Mira, en aquel entonces, por ejemplo, en nuestra región, para no irme demasiado, en nuestra región, en la cuarta sección, recuerdo que en el mes de septiembre, la Libertad Avanza había podido ganar en un puñado de distritos, caso puntual, Lincoln y 9 de Julio, también en General Villegas, en 3 distritos sobre 19. Ahora ganó en 17 sobre 19 la Libertad Avanza. El peronismo pudo ganar apenas en Carlos Tejedor y en General Pinto. En los dos distritos, por un margen muy exiguo de 500 votos. Esto quiere decir que el peronismo no es que perdió, y esto, Daniela, me parece que es un análisis que hacíamos en aquel momento, en septiembre. El Ujú. peronismo se vio beneficiado en septiembre por la dispersión del voto de centro-derecha, si se Ujú. quiere, que conforma el PRO, lo que era Cambiemos, con la Libertad Avanza, y sostuvo su caudal de votos. Ahora, si vos mirás los votos que sacó el peronismo, es muy similar a los votos que se Ujú. sacó en En septiembre. Lo que septiembre. pasa es que hubo un voto concentrado de las otras dos fuerzas políticas que fueron por separado entre Libertad Avanza y Somos Buenos Aires, puntualmente en la cuarta. Sí. Esa es la historia que te da y te explica un poco lo que pasó en esta región, por lo menos. Ahora, en el resto de los distritos de la provincia de Buenos Aires, es lo que te decía, ¿no? Este fenómeno que habrá que dejar pasar un poco el tiempo para analizar cuáles fueron las claves, porque además el gobierno no llegaba muy bien parado, te diría que llegaba Ujú. incluso peor que en septiembre, con dos derrotas legislativas muy contundentes, en el caso del financiamiento educativo, en el caso de la ley de emergencia de pediatría, discapacidad, digamos, con leyes que aún no están implementadas, y que el Congreso logró voltear los vetos Ujú. del presidente, con una situación económica que empeora, con un consumo totalmente retraído, con pérdida de empleo, y sin embargo logró dar vuelta a una elección, me da la impresión, utilizando y avivando más que nunca el fantasma del pasado, ¿no? Acuérdense Ujú. ustedes lo que era aquello y síganos acompañando. Podemos trazar un paralelismo, somos contemporáneos. ¿Te acordás de la frase de Carlos I de La Rioja, de Carlos Saúl? Ujú. Sí, Estamos mal, pero vamos bien. sí, sí. Bueno, me parece que se apostó un poco por ese lado. Bien. ¿Y vos crees que la gente tuvo un poco de miedo en esto de Trump y las declaraciones de él que dijo, si haces una elección mala, te quito el apoyo de alguna manera? Y puede haber pesado eso en una porción, creo, menor Ujú. de la gente. Es raro que tengamos que estar hablando en el siglo XXI, en el 2025,
la opinión de un presidente extranjero que influye en una elección. Me hace acordar a la década del 40, cuando era, ¿te acordás? El término Braden-Operón, cuando Sí, había sí, sí, una claro. injerencia internacional. Bueno, la verdad es que llama la atención que un presidente de una potencia tan importante como Estados Unidos se meta en una elección legislativa, porque recordemos que fue una elección legislativa en la República Argentina. Eh, la respuesta a tu pregunta es quizás sí, no creo que haya sido determinante. Determinante, claro. Me parece que lo que pasó en esta elección es que no hubo una dispersión de votos en la provincia de Buenos Aires como sí la hubo en septiembre, con otras fuerzas políticas, y a Claro. nivel nacional sí pudo tejer algunas alianzas estratégicas, la Libertad Avanza, que le permitieron este colchón de votos que lo llevaron a superar por casi 10 puntos a nivel nacional al peronismo, ¿no? Y también ganarle a bastiones fuertes de partidos provinciales. Me parece que es un combo de todo y que las conclusiones más certeras las vamos a sacar con el correr de los días, pero el panorama inicial es este, digamos, partimos de una sorpresa, desde mi punto de vista, con una elección que se revierte en la provincia de Buenos Aires y con un triunfo esperado a nivel nacional. A nivel nacional, bien. Yo te había preguntado en aquel momento el tema de la polarización, ¿sí? De los votos, que el tema de que Petreca había decidido inclinarse hacia Somos. En esta elección Somos no existió, entonces de alguna manera interpreto yo que esos votos fueron todos para la Libertad Avanza. Todos Sí, los... recuerdo, Daniela, recuerdo la Ajá. pregunta y me acuerdo que en aquel momento te decía que si sumábamos los votos de la Libertad Avanza con los votos de Somos Buenos Aires, Ujú. te daba una victoria contundente de ese espacio político. Bueno, eso fue lo que pasó, digamos, ¿no? En aquel momento el reparto de bancas entre la Libertad Avanza y el PRO y Somos con el componente radical hubiese sido mucho más importante que el peronismo, que se llevó la sección en septiembre con 3 legisladores. Ahora esa sumatoria estuvo casi de manera lineal, te diría, en el caso de Junín, llegando casi al 50% de los votos. Imagínate que si le sumamos lo que había sacado la Libertad Avanza más lo que había sacado Petreca en aquel momento, estamos hablando de esos guarismos, algún punto menos. Pero sí, se dio esa concentración del voto no peronista que no estuvo en septiembre. Ahora vos recién emulabas las palabras de Carlos de La Rioja, ¿no? Vamos Sí, mal, pero estamos bien. sí, exactamente. Digo, la gente va a seguir yendo a hacer las compras, o sea, no cambia mucho el panorama No, en lo chiquito, ¿no? En lo mínimo, ¿no? no, en Vamos a seguir con los sueldos congelados o las paritarias establecidas por decreto en el 1%, no llegando a fin exacto. de mes, ¿no? Aumentando la nafta, o sea, está bien, son elecciones legislativas. Le han dado varios reveses desde el Congreso últimamente que vos lo acabas de nombrar, pero no se ve, no se vislumbra mucho cambio. Y ya pasaron No, 2 años y quedan 2 años más. coincido. Coincido con vos en el diagnóstico, Daniela. Coincido en que no vamos a ver un cambio rotundo. Nuestra realidad no nos va a cambiar nada todos los Ujú. días. Las tarifas también volando por la nube por encima de la inflación. Pero bueno, evidentemente todo eso la gente lo puso en la balanza en un momento. El peronismo aprovechó esta dispersión que te digo de votos. Y ahora votó de otra manera completamente diferente, quizás un poco agitando esto que te decía, miren que puede volver aquello que ustedes tanto no querían, el fantasma más del 200% de inflación. Se jugó más que nunca la polarización. Vos fíjate que no estamos hablando de ninguna fuerza política que pudo siquiera asomar en la provincia de Buenos Aires. Provincias Unidas fue un fiasco en la provincia de Sí. Buenos Aires en cuanto a la cantidad de votos. Apenas el 2,2%, 2,3%, no logró ingresar ni siquiera Florencio Randazzo. De eso me Cuando- acordaba yo recién, que el jueves hablé Sí. con Randazzo. Antes de la veda me tocó hablar con él. Sí. Claro, bueno, Ni no él pudo entró. ingresar. Sí, No, porque tenías que tener un piso mínimo del 3% sí. para poder ingresar a un legislador, no llegó ni siquiera a ese piso, cuando tenía una expectativa muy superior. Bueno, la polarización se llevó puesto absolutamente todo. En los distritos, he hablado ayer por la noche con algunos colegas, algunos amigos de los distritos de la cuarta sección, y nos decían, nos pasó por arriba el León, distritos que habían ganado con contundencia en septiembre, o sea, O 50 días. distritos peronistas, como Alem, por Distritos ejemplo. peronistas, sí, Como sí, Alem, puntualmente. Alem, ¿sí?
En Alem, por ejemplo, ganó, identificado siempre con el peronismo y ganó la Libertad claro, Avanza ayer. ganó la Libertad Avanza, ganó en Bragado, bueno, ganó ya te digo, ganó en 17 municipios sobre 19. Solamente pudo ganar el peronismo en Carlos Tejedor y en General Pinto Pinto. y en Y Pinto. en Pinto, exactamente. Ujú. Pinto y Tejedor fueron las dos victorias del peronismo. Perdió Zurro en Pehuajó, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Como para poner un ejemplo bien, bien bastión del kirchnerismo, ¿no? Ajá. Con victoria muy importante en septiembre, bueno, perdiendo ahora en octubre. La génesis de la victoria libertaria es rara de explicar. Vos fíjate que estamos hablando hace algunos minutos y no podemos cerrar una idea, no te puedo decir un por Mm, qué ganó, pero sí me parece que hay un poco de todo, ¿no? Un poco de miedo al pasado, un poco de seguir manteniendo la expectativa, un poco entendiendo que es una elección legislativa, quizá la gente ha dicho, bueno, por ahí el presidente lo que necesita es mayor apoyo del Congreso para profundizar las reformas. Ahora, este panorama que no empañe el escenario, que no empañe el análisis, porque para 2027 falta un montón y el ujú. argentino ha demostrado que puede cambiar un gobierno dentro del primer mandato. Le pasó a Mauricio Macri, la cosa no funcionó después de haber ganado contundentemente una legislativa, le pasó a Alberto Fernández, la cosa no funcionó, había perdido la legislativa Alberto Fernández, pero lo cambió a los 4 años. Veremos, es hacer futurología. Tal Estamos cual. con la victoria contundente de la Libertad Avanza a nivel país y ajustada en la provincia de Buenos Aires, pero revirtiendo 14 puntos, como decíamos al inicio de la charla. Ujú. Me parece que para esos análisis faltan mucho tiempo y hay una definición política, sí, en el plano local, Daniela, que no hay que perder de vista de cara al 2027, porque Sí, vos te acordás que en el búnker de Fuerza Patria el 7 de septiembre se festejaba la victoria y ya se pensaba que eso podía ser un trampolín de cara al 2027. sí. Bueno, Mauro Imperatori, coordinador de la Libertad Avanza, esta mañana ha declarado en el programa de Ricardo Abaca, de un amigo, Ujú. en Radio Junín, que ya tendió puentes con la Libertad Avanza, con el PRO de Junín, y que va a trabajar para que haya un acuerdo de cara al 2027. Eso me parece Sí. que es todo un síntoma de la política que viene y habrá que observar esa declaración en el comportamiento de los concejales de la Libertad Avanza, que tendrán un bloque de 5 miembros, si se le suma a Belén Veronelli, para el próximo periodo Bien, legislativo. en un diario de hoy, de esta mañana, también yo leí que Juan Fiorini se había puesto la remera violeta y Juan Fiorini va a conducir Junín los próximos 2 años a partir del 10 de diciembre que Petreca asuma como senador. Juan Fiorini, sí, leí un posteo de Juan Fiorini en redes. Sí, va a ser el próximo intendente a partir del 10 de diciembre, cuando Petreca asuma como senador, es cierto lo que vos decís. Leí un posteo en redes donde hablaba de que Junín no quiso quedarse afuera del cambio y que acompañó esa situación. Lo que sí me consta que pudo haber alguna charla, no te olvides que la semana pasó Diego Santilli y mantuvo una charla privada con el intendente Ujú. Petreca. Pudo haber algún aporte desde el punto de vista de la fiscalización, pudo haber algún voto, obviamente, de militantes del petrequismo hacia la Libertad Avanza, pero no es que hubo una campaña en favor de. Por eso te digo, la política continúa. La elección es una foto del momento, la política continúa y la película completa hay que observarla en el 2027 cuando evaluemos los 4 años en las urnas, tanto de la gestión de estos últimos 4 años de Petreca barra Fiorini, como del peronismo de la provincia de Buenos Aires, como del presidente Milei a nivel nacional. Bien, Me ahora parece que Kicillof salió beneficiado, ¿sí? Porque ya tiene en la legislatura para los próximos 2 años mayoría. exactamente. Bueno, Kicillof conservó su mayoría y los intendentes también conservaron su mayoría. Los intendentes no perdió ninguno, salvo los casos puntuales que te decían 9 de julio, Lincoln y General Villegas, donde ganó la Libertad Avanza. Después los intendentes ganaron el sí, 7 de septiembre. Es decir, que los sí. intendentes la propia la salvaron Ujú. y tienen un panorama favorable en el Consejo Deliberante para lo que viene. Y bueno, acá en Junín, como decíamos, vamos a encontrar a partir del 10 de diciembre un consejo completamente atomizado y un consejo deliberante donde deberán acordar los distintos espacios políticos. Pero esta definición de Mauro Imperatori de esta mañana
hablando de una especie de pacto que comience a construirse para el 27, entiendo yo que va a aportar algún número que necesite eventualmente el Ejecutivo local. Bien, Jorge, gracias como siempre por el análisis tan completo y bueno, por darnos este rato de tu tiempo. No, Te gracias mando a un ustedes. abrazo, gracias por todo. Un saludo para todos ahí en el canal. No, hasta cualquier momento. Adiós.